Hello, hello, people. ¿Cómo están? Pues este miércoles, el día de hoy, tenemos a una invitada súper especial. Su nombre es Judy González y ella es fundadora de Sana tu Tiroides. Es un programa de cuidado para la tiroides. La voy a invitar. Y para esta charla súper nutridora. ¿Cómo ¡Hola! estás? Bienvenida a este espacio sagrado, a este encuentro de almas, para Así poder es. hablar acerca de este tema bastante controversial de las hormonas. Voy a presentarte. Judy González es fundadora del programa Sana tu Tiroides. Es naturópata holística con estudios en nutrición funcional. También es instructora certificada de yoga para la tiroides. Y también es sacerdotisa de María Magdalena. Entonces, toda una autoridad para hablar acerca de todo este tema de las hormonas, que incluye la tiroides. Y creo que es importante revisar los números, ¿no? Las estadísticas de cómo nos encontramos. O sea, cuál es esa información de cómo se encuentra la población en cuanto a temas hormonales. Exacto. Gracias, Lisette. Es un reencuentro para mí porque, ¿te acuerdas? Nos conocimos en ese retiro Exacto. con Ricardo. Uf, Para los que hace no muchos saben, bueno, años. exacto. Yo hace como cuántos, como 5 años más o menos nos conocimos. Unos 4 años más o menos, sí. 4 años, Poco, no, fíjate. sí, Ya han pasado exacto. muchas cosas en ese inter, ¿estás de acuerdo? Entonces yo di una clase de yoga Kundalini para un grupo de mujeres inversionistas y hablábamos precisamente de cómo influye precisamente lo preparado que estemos energéticamente para poder sostener la energía de la salud, del amor, etcétera. Y pues cuando Lisette me contactó, para mí fue algo súper lindo entender que ha vivido 4 años de transformación muy grande y ahora se dedica también a temas de salud. Gracias por atreverte a hacer ese cambio de vida. Y A por ti darme por aceptar la invitación. Para mí es un honor que estés aquí. Gracias, Lisette. Pues mira, evidentemente son muchas cifras, o sea, y quiero, te platiqué, ¿no? O sea, Ujú. dar un punto de vista objetivo de lo que está sucediendo para poder tener muchas mejores, o sea, mejores decisiones, pero también entender el gran contexto en el que se mueven los problemas tiroideos, porque claramente la tiroides, digamos que solamente es, pues, un puntito de todo un universo que es la salud hormonal, ¿no? Y que claramente muchas personas se preguntan, pero ¿por qué está haciendo todo esto una epidemia? Tenemos que ir hacia atrás, tenemos que ver además, pues, toda esta visión global para comprender qué está pasando. Entonces, vamos a decir algunas estadísticas. Obviamente es imposible sabérselas todas de memoria, las voy a compartir y lo vamos a ir como digiriendo poco a poco. Después, evidentemente, si alguien quiere también comentar, etcétera, sería bueno Ujú. también al Exacto. final platicarlo, Bien. ¿no? Ujú. Entonces, aquí lo importante es que estos problemas, o sea, digamos, el panorama que les voy a explicar tiene que ver también con un contexto histórico que en Occidente viene evidentemente desde Grecia, ¿no? Entonces, ya Hipócrates incluso junto con Galeno hablaban precisamente de eh, de la histeria, ¿no? De una enfermedad mental precisamente que estaba localizada en el útero. Ellos pensaban que todo este desorden mental eh, se movía, el útero se movía a lo largo del cuerpo, ¿no? Y entonces eh, el médico Galeno decía que se trataba de un animal dentro de un animal, ¿no? Entonces ahí vemos que las mujeres ni eran ciudadanos, no se consideraba, los derechos humanos evidentemente eran inexistentes para las mujeres, se les había pues realmente separado de la vida pública, de la vida política, y se consideraba una transición entre niños, ¿no? y hombres. O sea, ni siquiera Ujú. se reconocía como género como tal, ¿no? Entonces, es muy importante saber esto porque cuando entendemos de dónde viene precisamente este paradigma, que realmente ha sido bastante misógino con nosotras, pues podemos entender que esto es también un tema sistémico. Entonces, y obviamente histórico muy antiguo,
Y pues ha tenido diferentes etapas, ¿no? Entonces ya empezamos desde ahí con y si ustedes quieren investigar un poquito más de esta historia, este libro es muy bueno, se llama Las mentiras científicas sobre las mujeres. Oh, Y es wow. un par de investigadoras españolas precisamente que se dedicaron a ver desde todos los sesgos de género que había en las investigaciones, incluso desde Darwin, donde calificaba a las hembras, ¿no? De más dependientes, o sea, de dependientes, evidentemente de más emocionales. Entonces, y vemos ya también episodios, por ejemplo, a finales del siglo XIX, tratamientos bastante crueles, ¿no? O sea, por ejemplo, había un médico en Estados Unidos precisamente, se llama Will Mitchell. Este señor, pues, había hecho una cura del reposo, ¿no? Y entonces se explicaba que toda esa, digamos, había incluso un desorden desde el punto de vista psicológico llamado neurastenia, ¿no? Y entonces la neurastenia es muy interesante porque también tiene que ver mucho con este enfoque capitalista sobre el hacer, Ujú. ¿no? Y las mujeres que ingresan al programa, etcétera, evidentemente se descubren también como workaholics, ¿no? Y sabemos que Ujú. en este estado constante de hacer, pues obviamente las hormonas se empiezan a desregular por estos excesos de cortisol y toda esa cascada hormonal se ve afectada, ¿no? Pero es tan antiguo como eso. Incluso la neurastenia se consideraba como un signo de superioridad cultural de América, ¿sabes? Por un exceso Wow. de pensamiento. Y entonces, eventualmente, pues llega este señor, Bayer, Mitchell, y entonces dice, vamos a hacer una cura del reposo para las mujeres, donde vamos a, o sea, la idea es de que las aislaban, no podían tener ningún tipo de contacto con materiales creativos, o sea, se les quitaba, si eran escritoras o si pintaban, etcétera, se les prohibía tener cualquier tipo de trabajo creativo. También se les ponía una dieta excesiva también con carne, ¿no? Y en general, o sea, y un reposo total en cama. Entonces, esto hacía precisamente que el disciplinar a las mujeres fuera muchísimo más fácil y que realmente ese papel de madres, ¿no? Evidentemente, de las mujeres como seres completamente, eh, pues, domésticas, ¿no? Evidentemente, sin ningún tipo de participación en la vida pública, se ciñera a los ideales de feminidad de finales del siglo XIX. Entonces, sí es muy importante entender que, o sea, qué es lo que significa la salud, ¿no? Para Occidente. Y evidentemente tuvo que haber un cambio y solamente fue hasta que Charlotte Gilman, que fue una mujer que fue pionera precisamente en la defensa de los derechos de las mujeres, se sometió a este tratamiento y en un libro, que es una novela, también relata precisamente toda su experiencia con esta cura. Y donde evidentemente hubo uno de sus amigos que le dijo, deja eso, deja la cura de reposo, y fue a partir de eso donde ella escribe y retoma su vida creativa. Ujú. Y gracias a ese libro de denuncia, se lo manda al médico y lo dejan de utilizar, ¿no? Entonces, ¿y qué pasaba con los hombres? Las personas en ese momento que eh, eran, digamos, que tenían problemas de depresión o en general no tenían buen ánimo, se les mandaba a los hombres a la naturaleza, ¿no? Y a convivir con otros hombres. Y a las Wow. mujeres hacia adentro, ¿no? Entonces, son Wow. cosas absurdas que ni siquiera tienen tanto tiempo, ¿no? O sea, Exacto. incluso, entonces él muere a principios del siglo XX. Entonces sí tenemos que entender qué cosas se han heredado precisamente de ese sistema y no Ujú. precisamente o sea, y porque también existe a nivel cultural, pues esta idea romántica de cómo deberíamos ser las mujeres, ¿no? O sea, que es un Ujú. ideal evidentemente de pasividad, sin deseo sexual, públicamente invalidadas, ¿no? Domésticas y evidentemente sumisas, ¿no? Exacto. Entonces, realmente, o sea, cuando me pregunto, ¿no? Y yo me pongo a pensar, o sea, cuando te dan un diagnóstico, precisamente de alguna condición autoinmune, etcétera, realmente no dista tanto, ¿no? O sea, porque Ujú. te vas a tomar esto, ¿no? Y no hay, se exime al paciente de cualquier responsabilidad, ¿no? O sea, respecto, pues es que te pasó, ¿no? O sea, y lo único que puedes hacer es eso. Eh, y también, evidentemente, de agencia, ¿no? O de una elección, ¿no? No, porque finalmente, ahorita lo vamos a ver con las estadísticas, por ejemplo,
imagínense, o sea, la mitad de las mujeres en Estados Unidos tienen una histerectomía. O sea, estamos hablando de un Es país una que tiene, locura. o sea, como 100 millones de histerectomías a partir de los Exacto. 60 años, ¿no? Para cada una de 6 mujeres, o sea, tienen un síndrome premenstrual o un dolor tan fuerte premenstrual, tan grave como para afectar a su funcionamiento diario, ¿no? Hasta una de cada 5 mujeres tiene dolor pélvico crónico que dura más de un año. El dolor crónico y el ardor en la vulva afectan a aproximadamente 6 millones de mujeres en Estados Unidos. Y eso no se habla, ¿no? El 30% de las mujeres dicen sentir dolor durante las relaciones sexuales. Muchas Wow. se limitan a soportarlo, algunas renuncian a estas relaciones sexuales viviendo con temor a que eso dañe su relación. Y esto no es solamente una cosa de mujeres mayores, sino que afecta a mujeres entre 18 y 50 años. Ujú. La endometriosis, por ejemplo, afecta al 10% de las mujeres de todo el mundo, con tasas probablemente más altas en los adolescentes porque no están diagnosticadas, ¿no? Y el 60% de los médicos que encuestaron en este estudio se decían sentirse incómodos con un diagnóstico y un seguimiento para la endometriosis, porque no hay la suficiente educación médica para poder seguir las enfermedades básicas de las mujeres, ¿no? Entonces, entre el 5 y el 10% de las mujeres en Estados Unidos tienen síndrome de ovario poliquístico, el cual es pues responsable como el 70% de los casos de infertilidad, que ha subido Ujú. muchísimo. Nos estamos Muchísimo. hablando que el, de una de cada, ahorita te digo, pero básicamente el aborto espontáneo aumentó 28% en las parejas que planean un embarazo, ¿no? Eso representa un aumento del 42% desde los años 80. Entonces la infertilidad también está por los cielos. Y evidentemente los tratamientos de fertilidad pues cuestan en promedio unos $50,000, de los cuales Es solamente el cierto. 50% son Es efectivos. carísimo. Exacto. Entonces, en cuanto al tema de las cesáreas, pues se considera que el 50% son innecesarias, ¿no? Wow. Entonces, por un tema, evidentemente, entonces estamos viendo cómo ha habido toda una industria que se ha beneficiado también de medicalizar, ¿no?, algunas enfermedades. Y es súper escandaloso. En este libro, aquí explican que en 1999, cuando la patente de Prozac se terminaba, curiosamente surgió un estudio donde se hablaba del trastorno disfórico premenstrual, ¿no? Y este trastorno, que sabemos que pues, evidentemente hay malestar antes de la menstruación, ellos lo medicalizaron y con todo un rango de como de síntomas bastante vagos. Y curiosamente este estudio lo valida como una entidad psiquiátrica ya oficial y la mejor manera de tratar este trastorno es a través del Prozac. Entonces, ¿qué hicieron? Que le cambian el nombre a un medicamento llamado Serafem, haciendo una referencia al serafín, ¿no? Ujú. Le ponen un branding también, evidentemente, como pues, morado y rosa, y el eslogan se vende como, sé más como la mujer que eres, ¿no? Entonces, o sea, sí son cosas súper Alguien más sabe cómo somos, ¿no? exactamente. Entonces, es un tema que es polémico y todo, pero creo que si no lo hablamos, evidentemente no va a haber esta conciencia sobre también quién se beneficia de nuestro malestar, ¿no? Entonces, por supuesto que no descarto que haya, o sea, sabemos que también durante el ciclo, pues evidentemente hay cambios tanto en la libido como en la espacialidad, en el umbral del dolor. O sea, sí hay cambios bastante reales, pero también hay optimización en ciertas partes del cerebro. No todo es malo. Y ser mujer realmente tiene bastantes ventajas si las sabemos entender y aprovechar, ¿no? Ujú. Y esto, pues, esa es una parte que vemos en el programa, cómo organizar tu tiempo, cómo comer y cómo ejercitar de acuerdo a la fase del ciclo. Me Entonces, encanta. pues, y en cuanto, por ejemplo, a problemas tiroideos, pues sabemos que hay 750 millones de personas que están afectadas en todo el mundo, de las cuales cerca del 80% son mujeres, ¿no? Entonces, Es una, increíble que las estadísticas muestren que el 80% del total son mujeres, ¿no? entonces, y no es algo que se priorice en las agendas de salud, ¿no? Entonces, realmente, pues
todo todo este eje neuroendocrino, o sea, evidentemente está muy relacionado con, te digo, todo este contexto, ¿no? O sea, y incluso las autoras, por ejemplo, hablan de cómo el síndrome premenstrual o la depresión postparto han sido enfermedades creadas también, pero que no ven tampoco el contexto en el que vivimos. O sea, es lógico de que una persona con falta de apoyo a nivel social, ¿no? O sea, de una red de apoyo real, con una sobreexigencia, teniendo estándares evidentemente bastante irreales sobre cómo debería verse una mamá o incluso físicamente, ¿no? Las exigencias a las que están sometidas sobre una sobre responsabilidad, que yo lo veo todo el tiempo en el consultorio, ¿no? Es terrible. Entonces, han creado precisamente, ¿no? Pues estos síndromes que además son muy vagos y que son diferentes evidentemente para cada uno, y la salida más fácil evidentemente es la medicación. Ujú. Entonces, sí es algo que hay que reflexionar y evidentemente no victimizarnos, pero sí visibilizarlo y sí comprender que hay un triángulo. Me gusta mucho este triángulo sobre las relaciones, es un modelo social de, pues, de relaciones disfuncionales a nivel, digamos, social, ¿no? Entonces, por un lado se llama el triángulo del drama. Entonces, por un lado tienes al héroe, ¿no? Por otro Ujú. lado, el villano, y por otro lado, la víctima. Entonces, el héroe, digamos que solamente se limita a dar soluciones de corto plazo, ¿no? O sea, es decir, yo te rescato, pero te doy el pescado, pero no te enseño a pescar, ¿no? Exacto, como para que dependas, ¿no? Que es una relación de Exacto, dependencia. sí. Después está el villano, que realmente, pues, o sea, culpa a los demás, ¿no? El sistema, el patriarcado, o sea, porque no quiero evidentemente tampoco caer en eso, ¿no? Pero lo que es, o sea, históricamente de ahí venimos. Entonces, Ujú. ¿cómo podemos esperar de que esta epidemia se resuelva así mágicamente, ¿no? O sea, o que haya precisamente estas discrepancias de cómo se tratan a como a un punto de vista mucho más integral. Ujú. Entonces, tenemos que caminar el camino. Y eso Ujú. precisamente es una cuestión evidentemente de toda la comunidad, o sea, de nosotros como Exacto. pacientes, de nosotros como terapeutas y la comunidad médica también, ¿no? Y me Entonces, encanta que menciones este tema, porque si bien es cierto, el panorama es, los números son, o sea, reales, ¿no? Es bastante así como que, mira, ¿no? Lo que está pasando. Y más allá, y la invitación no es a seguir, pues, encabronadas por qué pasa esto, sino una interiorización de ahora con esta información, cuál es mi responsabilidad conmigo misma, ¿no? Esta responsabilidad que parte del reconocimiento de que sí, que heredé, porque eso me pasó a mí, ¿no? Antes, con los temas de los premenstruales, odiaba que me viniera la menstruación, era un tema porque obviamente no me dejaba estar productiva, y no ujú, entendía esta ciclicidad femenina, que en realidad todos los seres humanos somos cíclicos, ¿no? Pero ujú, que se había marcado tanto de que era un problema y que eras rara, o la típica frase, ¿no? No estarás en tus días, ¿no? Que nos marcó por siempre, que ha sido transmitida de generación en generación. Entonces nosotras mismas cogemos todas estas frases patriarcales y las hacemos propias y ujú. pensamos de que tenemos algo que no está bien. Cuando Así es. yo conecté con la sabiduría de mi cuerpo para poder sanar, porque obviamente mi femenino estaba herido, para poder sanar mi femenino, pude yo conectar con su sabiduría, ¿no? Saber que sí, que el cuerpo no va a estar al 100% de energía todo el día, o todo el mes, o todo el año, que va a depender de ciertas circunstancias y de nuestra propia función biológica, que cada mes nosotros menstruamos, ¿no? O sea, nadie dice que pares tu vida, pero sí que le pongas un poco de atención a ir un poco más lento. Yo aprendí a agendar, a hacer mis agendas en base a mis ciclos, porque sé que después de menstruar, si descansé, y eso es clave, pues tu energía apenas termina se dispara. Y es la semana en la que estoy más pilas y hago todo lo que yo sé que mi energía me va a dar, lo hago. Pero no Ujú. pretendamos tener esa misma energía todos los meses, ¿no? Creo que como mujeres tenemos esta responsabilidad de ir adentro, de buscar y sanar todas esas cosas que heredamos, ¿no? Porque a veces pensamos que alguien más
alguien más lo va a solucionar. No, si nosotros las mujeres nos hacemos cargo de nosotras mismas, no hay a nadie que echar la culpa. Somos nosotras las que vamos a generar ese cambio, Y es muy ¿no? importante precisamente pues visibilizar, por ejemplo, esto, ¿no? O sea, entre el Ujú. 15 y el 23% de las niñas empiezan la pubertad a los 8 años, empezando incluso a tener su primera regla a los 7 años. Esto está pasando ahorita, ¿no? Eso es Entonces, increíble. cuando nosotras teníamos la regla a los 12, 13 años, ¿no? Exacto. El 80% de nosotras tendrá algún desequilibrio hormonal a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, e incluso problemas como el ovario poliquístico, el síndrome premenstrual y la endometriosis se están presentando en niñas incluso de 12 años. Entonces, es algo que urge definitivamente empezar a hablar, ¿no? Porque realmente, de nuevo, o sea, al ser evidentemente un problema tabú y decidir sufrir en silencio, Ujú. pues evidentemente se vuelve una enfermedad invisible y no hay ni alocación de recursos tanto de investigación o evidentemente hacer modificaciones en tus rutinas, ¿no? Lidiar o con negociar con tus clientes o con tus jefes, o sea, porque esto definitivamente tiene que ver con un ritmo de vida real, ¿no? O sea, Ujú. ¿cómo puedo precisamente generar un entorno que sea amigable también con mis hormonas, ¿no? Entonces, otra de las cosas que, o sea, que sí tienen muchísimo que ver también con los problemas de tiroides son, pues, el uso de lo de los anticonceptivos, ¿no? O sea, la mitad, el 50% de todos los anticonceptivos que se prescriben para eso, ni siquiera son para no concebir, son para mediar el dolor y también los problemas menstruales, ¿no? O sea, tanto Ujú. por temas de retraso, etcétera. Entonces, Exacto. o sea, en términos, evidentemente, también incluso de contaminación de las aguas y de infertilidad, en peces, en Alaska incluso, se han hecho muestras, ¿no? Y los peces en la carne tienen restos de Prozac, tienen restos de Oh my God. anticonceptivos y de antibióticos, ¿no? Entonces, es un envenenamiento no nada más de nuestras propias sociedades, pero también evidentemente del planeta en el que estamos. Y todo se Exacto. regresa, ¿no? Obvio, es un ciclo, todo tiene un ciclo, o sea, ida, regreso, y eso a veces no le prestamos la atención. Es por eso que nos tenemos que hacer responsables de lo que comemos, de cómo descansamos, de la información con la que nos alimentamos, de qué manera tenemos estos espacios para reencontrarnos, para conectarnos, estos espacios de creatividad, porque la creatividad es 100% divinidad femenina. Entonces, Así. si no encontramos ese espacio para poder explorarnos, qué nos gusta, cómo hacerlo, etcétera, etcétera, o canalizar lo que sea que estemos viviendo en ese momento, pues obviamente va a afectar nuestra funcionalidad biológica de nuestro cuerpo. Eso es real, ¿no? Y a veces pensamos que tomándonos unas pastillitas nos va a arreglar porque estamos tan acostumbrados, nos han endiosado este tema de la inmediatez y de que Ujú. todo pasa en un segundo o en un minuto ya debes estar bien, cuando los regalos están en el proceso. No hay nada más maravilloso que descubrir lo poderoso o el poder sanador que tiene tu cuerpo, ¿no? Obviamente la ciencia tiene muchos descubrimientos que nos ha ayudado, nos ha apoyado, pero también, así como ha apoyado, ha creado una industria más grande que se beneficia de todas estas farmacéuticas que nos dan medicina supuestamente para aliviar, pero no se le explica a la mujer, o sea, es normal que estés un poco baja de energía, es normal que si estás dándole la vida súper rápido en tus días, pues sientas dolor de cabeza porque no te estás hidratando bien, o sea, cosas tan simples como esa, y lo ponen como que, ah, no, algo está mal, porque las mujeres siempre, ¿no? Tienen, Exactamente. nos ponen como que, ah, es que eres mujer, pues, ¿no? Como si fuese un Justamente, fíjate, problema. hay un estudio bien interesante hay una mujer que pues hizo un estudio, ¿no? Que se llama, en 2001 esto fue, La chica que lloraba de dolor, The Girl Who Cried Pain, que descubrió que cuando llegan hombres y mujeres a un grupo, ¿no? Con profesionales de la salud y con los mismos síntomas, ¿no? Y entonces era mucho más probable que los hombres recibieran tratamiento para investigar la raíz del problema y darles medicamento, que las mujeres ellas recibían sedantes la mayor parte de las veces, ¿no? Entonces, Wow. esto evidentemente tiene que ver, o sea, bueno, ¿qué nos sugiere esto?
que se considera a las mujeres como emocionales, como si eso realmente fuera un dolor imaginario. Y esto ha generado pues toda esta ola de problemas ginecológicos a una escala gigante, ¿no? Entonces, sí es importante entender, o sea, y comprender, o sea, qué actitud permito yo en mi vida, en mi tratamiento, si yo me siento escuchada y me siento respetada porque estoy consultando. Porque Exacto. realmente, o sea, yo recuerdo que en mi diagnóstico, o sea, era tal como la distancia, ¿no? O sea, que ni siquiera se permitía este diálogo. Yo sí le pregunté, o sea, le dije, a ver, explíqueme. Y realmente la única respuesta fue, te digo, un folletito, ¿no? Que es lo que ocurre, por ejemplo, cuando te detectan ovario poliquístico o resistencia a la insulina, te dan un folletito y aquí están tus pastillas, ya te puedes ir, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar a modificar esto? Porque pues la idea no es tampoco quejarnos, pero sí empezar a visibilizar, uno, ¿no? Exacto. Darnos cuenta, Aprender, ¿no? sí, Prestar ¿dónde atención. estamos? ¿Cómo estamos como humanidad ahorita? O sea, ¿y qué le está pasando a más de la mitad de la humanidad, ¿no? Porque así somos, o sea, somos mujeres. Y claramente comprender que la actitud que yo voy a llevar respecto a mi vida va a tener un impacto a nivel sistémico gigante. Tan solo en mi Ujú. familia, ¿no? O sea, considerando que el 80% de las decisiones de compra en el mundo se hacen por mujeres. Entonces, cuando entendemos el impacto que tenemos a nivel económico, a nivel evidentemente, o sea, sistémico, para que esto siga andando, pues es bastante grande. Y eso empieza con esta conciencia. Puede ser doloroso, sí, porque evidentemente venimos de sistemas, ya lo viste, demasiado crueles, ¿no? Y así hay N cantidad de, pues de cosas que no se dicen, ¿no? Estabas leyendo incluso uno de los casos donde Watson y Crick, que ganaron el premio Nobel para lo del genoma humano, todo eso fue precedido por otra investigadora, ¿no? Que en sus papers la trataban como una becaria y fue realmente quien había hecho el descubrimiento antes. Entonces, incluso el sistema que consideramos como, como confiable Ujú. tiene muchos sesgos. Y sí cuestionarnos realmente dónde está esa verdad, ¿no? O sea, ¿cuál es la verdad para ti? Y hay algo que en el programa precisamente hacemos y que tú lo has hecho, lo estás Ujú. haciendo. Creo que tú y yo ya estamos en esa etapa de reconectar todos los días precisamente con lo que es verdadero para nosotros y eso es a Exacto. través del cuerpo. Ujú. El Entonces, a mí cuerpo me nos va a gustaría, decir absolutamente todo. El cuerpo nos dice qué está bien, qué está mal. Por eso esta conexión de prestar atención. ¿De dónde viene? Toda la sensación, todo. Las sensaciones son los que te dicen, por aquí es, por aquí no, no. Entonces, esta comunión, porque nos peleamos mucho, y yo lo he vivido. O sea, anda a pelear con mi cuerpo todo el mundo. ¿Por qué? Porque la industria dice que mi cuerpo tiene que lucir de alguna manera, ¿no? Y reconciliarnos con eso, porque somos saludables y hay salud en todos los tipos de cuerpo si nosotros nos cuidamos desde lo esencial que es nuestro propio ser. Entonces, sí es, y a mí me encanta el programa porque Judith no solamente ve temas científicos, o sea, la ciencia como tal, sino que lo une y hace como una relación y lo machea con temas de alma, con temas de ser, con temas de espiritualidad. Me gustaría que nos hablaras un poquito acerca del divino femenino, ¿no? Y nosotras las claro, mujeres. sí, pues fíjate, o sea, en mi camino como mujer, ¿no? Porque evidentemente yo también caí en esta mentira del Ujú. nunca nada es suficiente, ¿no? Mi padre es Exacto. cirujano. Entonces yo quería huir precisamente de toda esta prisa, de toda esta gravedad de la medicina, porque en su caso un error ahí sí era fatal, ¿no? Y Ujú. entonces este perfeccionismo, yo quería huir de eso. Pero tú sabes que entre los 7 y los 11 años hay estas improntas hormonales que se quedan en nuestro inconsciente. Y Es todo de lo cierto. que tú no aceptas y lo que tú huyes, evidentemente se va a presentar en algún momento en tu vida. Yo estudié otra cosa, yo le dije, yo nunca voy a tener nada que ver con la medicina. Y me fui al extranjero 6 años, ¿no? Y claramente ahí quería precisamente una vida mucho más cercana a, a la calma, ¿no? Pero no Ujú. sabía ni siquiera cómo. Entonces fue a través precisamente de la meditación y precisamente entrando en esto, en esta calma, yo recuerdo que la primera vez que me senté a meditar, solté un llanto tan fuerte que era yo creo que el recorrido de años, ¿no? Ujú. Entonces es ahí cuando realmente empiezas a sincerarte, que empiezas a entender que tu ser y tu psique tienen muchas capas.
Y solamente esto que les estamos diciendo se tiene que experimentar de persona a persona. Ningún proceso es igual para todos. Entonces, en mi caso, yo llegué a estas enseñanzas del divino femenino también a través de la meditación. En mi casa claramente no había ningún tipo no había una creencia religiosa establecida. Yo renuncié al catecismo porque no me hacían sentido venerar a un Cristo que estaba muerto, ¿no? En Ujú, una iglesia. No me hace sentido a los 8 años. Y hasta la fecha, la verdad, ¿no? O sea, yo creo que toda esta unidad crística y en general la conciencia crística tiene que ver con un pensamiento de unidad, donde realmente ujú. no hay una diferencia entre hombres ni mujeres en cuanto a Exacto. valía, y que evidentemente es a través de la unión de las polaridades en cada uno de nosotros podemos llegar a una conciencia superior de unidad precisamente, donde yo puedo reflejar lo que yo soy sin miedo, ¿no? Y Ujú. ayudar también a través de lo que yo soy y de mi alegría, de mi presencia, al colectivo. Entonces, yo eso ya lo intuía, o sea, pero no había llegado, me llegó evidentemente ya habiendo preparado, habiendo pasado por el Kundalini Yoga, que es un yoga que precisamente nos alinea todo el eje neuroendocrino, ya he hablado en algunos otros episodios Ujú. de esto. Este, y realmente es a través del desarrollar una autodisciplina y un autoconocimiento que puedes tener acceso precisamente a esas otras habilidades que ya muchas culturas antiguas lo hablaban, ¿no? O sea, muchos místicos, desde Santa Teresa de Ávila, eh, mucha gente, Rumi, ¿no? Que canalizaba todas estas eh, Ujú. campos de sabiduría, ¿no? Y Ujú. creo que mucha de la música también que existe, pues ha sido canalizada, sí lo creo completamente. Entonces fue precisamente a través de meditación que yo recibo esta guía para poder conectar con estas dos figuras, que es María Magdalena y Yeshua. Y realmente yo no sabía cómo poder llegar a saber sobre este misterio, estas dos figuras históricas que sí vivieron una encarnación física, ¿no? Y que evidentemente cambiaron para siempre el mundo. Ujú. Y precisamente a través de una serie de coincidencias, etcétera, yo recibo el llamado al sacerdocio, ¿no? O sea, que era demasiado evidente, porque yo empecé a comprar libros y justamente el día que yo recibo pues una visión donde me se aparecen ellos dos, ¿no? Y explican como, aquí estamos para ustedes. Ese día justo conecto con un podcast de una de mis maestras del Círculo de Yoga en California, que entrevista a mi maestra. Entonces, hay este recuerdo de alma, donde precisamente Exacto. hay algo y de nuevo, ¿no? Ya cuando se tiene una relación con el cuerpo, puede uno tener la confianza de seguir eh, cuáles son las pistas que le da la vida, porque todo el tiempo estamos siendo guiados. Aquí lo importante es de que tengas el valor de seguir lo que realmente es verdadero para ti. Ujú. Entonces lo hice y me metí precisamente a este proceso que dura 3 años, ¿no? Entonces entiendo que el servicio que estamos haciendo, cada una de las Magdalas, pues se ve de diferente manera, ¿no? Entonces, eh, en mi caso, yo ya trabajaba evidentemente con mujeres, o sea, ya tenía pues en ese entonces casi 5 años haciéndolo. Entonces, se ha incorporado precisamente este aspecto de trabajo energético al programa porque es muy necesario. En el momento que el patriarcado, asumido además de manera interna, nos quita la agencia, ¿no? Y responsabilidad, o digamos el gusto de habitar precisamente el cuerpo, es ahí donde el poder se quita. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque el poder, desde el punto de vista de esas enseñanzas, que son muy antiguas, tienen que ver con que el poder está en el útero. Entonces, y también en el corazón, ¿no? Al menos en el corazón femenino, digamos que Exacto. Que es con lo que se habla que es esta unión de útero con corazón, ¿no? Que es el útero nuestro segundo corazón. sí, y de hecho, bueno, también nuestra mente, tenemos tres Ujú. centros que laten. Ujú. Entonces, en el momento que nosotros reconocemos estos tres centros de poder, básicamente, pues evidentemente nuestra vida se vuelve muchísimo más coherente. Entonces, hay muchas capacidades humanas que evidentemente el hecho de que un sistema, y ya sabemos de dónde viene, ¿no? Un sistema Ujú. generalizado y patriarcal no lo reconozca, yo tuve que también dejar de lado eso, porque
en mi vida había tenido un impacto tal que yo lo quería compartir. Ujú, Entonces, y no por nada puedes ver esos, los testimonios que tenemos ahí, o sea, de gente, por ejemplo, el último, Guadalupe dejó los medicamentos en mes y medio. Ella ujú. tenía un diagnóstico de Graves y realmente, ¿por qué? Porque recuperó su poder. Y de nuevo, ¿no? Esto, volviendo al tema del triángulo del drama, ¿no? Donde está el héroe, el villano y la víctima. Cuando nosotros nos empoderamos, realmente la víctima se vuelve un creador. Y eso es aquí lo más importante, porque cuando nosotros realmente dejamos de lado esta mentalidad de que la vida nos está pasando, es cuando realmente agarramos responsabilidad, o sea, tomamos responsabilidad y entendemos que yo creé también mi enfermedad y mi realidad, Ujú. Exacto. con lo que Y nos estaba tenemos que pasando hacer responsable de eso. completamente, ¿no? Y entonces mi papel, precisamente, cuando estamos viviendo por encima de ese drama, yo no pretendo ser una heroína que les dé que Exacto. como el remedio temporal y así, no, o sea, yo creo que nadie lo tiene, ¿no? Ujú. Sin embargo, aquí la idea es apoyar precisamente ese proceso de tomar responsabilidad. ¿Por qué? Porque se necesitan herramientas. Y así como yo, a mí también hubo en su momento personas que me sacaron de ese estado de inflamación terrible en el que estaba, donde no podía recordar lo que había leído hace 10 minutos. Ujú. Evidentemente, ese apoyo se requiere, pero aquí tampoco Exacto. tratamos de arreglar a la gente. Aquí lo importante es, yo reconozco precisamente mi centro, mi poder y tomo agencia sobre lo que ya soy, sobre los dones que yo tengo que dar. Por Ujú. eso es que la primera sesión del programa habla sobre liderazgo. Si yo no reconozco que tengo poder de influencia, que mi presencia cuenta, que la energía que yo puedo llevar a un espacio puede transformar a alguien más, imagínate, ¿a dónde voy a dar en la vida? ¿Sabes? O sea, entonces ahí Exacto. asumiendo precisamente que cada quien tiene esa capacidad para ser líder, primero de su vida y Ujú. después de los ámbitos que a cada quien le toque vivir y que elija de manera deliberada, ¿no? Que es de adentro Entonces, hacia afuera, pues, ¿no? Porque se ha romantizado todo ese tema del empoderamiento, que se cree que alguien viene y te toca y ya estás empoderada, cuando el empoderamiento no es algo que alguien te da, es algo que tú así es. recuerdas, porque ya tienes ese poder, pero se te ha olvidado, ¿no? Y cuando tú reconoces que lo tienes, lo recuerdas y lo sientes en el cuerpo, es así, como todo se Así comienza a alinear, pero es un trabajo de reconocimiento, de volver a es. ti, ¿no? No es que estemos perdidas, es que estamos distraídas, ¿no? Nos han distraído tanto para no prestar atención. Y nos dicen, estamos perdidas, nadie está perdido. Tú estás aquí, estás en tu centro. Solo recuerda, conecta. ¿Cómo lo hacemos? Respirando. Creo que la técnica más tangible para poder sentir tu cuerpo. Voy a invitar a todos los que se han unido, si tienen preguntas, lo ponen en la cajita, para que Judy pueda contestar. Pero sí es muy interesante esta unión de ambos, ¿no? O sea, la manifestación de una enfermedad siempre es un patrón mental. Entonces, mientras no lo veamos desde esa manera y nos seguimos quedando en el victimismo, no vamos a poder recuperar o recordar ese poder, ¿no? O sea, ¿qué me está mostrando esta enfermedad? ¿Qué no estoy prestando atención? ¿De qué manera me Exacto. alejé? ¿No? ¿Con Sí, qué y manera me precisamente, distraje? y hay maneras evidentemente de salir de esos estados de inconsciencia. O sea, una de ellas, Ujú, como dices, o sea, cuando yo aprendo a manejar mi propia energía, como a través del manejo de la vibración, o sea, vibración entendida como voz, como mi propio ujú. sonido. También mi energía, evidentemente, como un acto de voluntad deliberado de yo darme a mí mismo, también eso tiene un poder muy grande. Y eso lo hacemos con el establecimiento de una rutina diferente. Porque de nuevo, la espiritualidad tiene que ser corpórea completamente, ¿no? O sea, en muchas Ujú. religiones, o bueno, es más bien como en un dogma, se nos hace pensar que Dios está fuera de nosotros, que Exacto, que es está algo arriba, ajeno. Exacto. claro, que es un señor barbado, ¿no? Que Y me va a juzga, venir y que nos me va a castiga. rescatar, nos va a salvar. Exacto. Y entonces, evidentemente, no es, yo no puedo confiar a nivel inconsciente con con esa guía, donde si yo quiero explorar mi cuerpo y quiero explorar placer, me hace sentir culpable, ¿no?
Entonces, sí es bien importante comprender que pues hay algo que nunca va a cambiar, que tiene que ver con esa sabiduría interna propia. Ujú, Entonces, eh, bueno, ya las otras sesiones tienen que ver precisamente con otras técnicas somáticas, precisamente para trabajar con esto que dice Adri, ¿no? O sea, el tema de ujú, la ansiedad. Por supuesto, y hay que ver realmente cuál es la causa subyacente a eso. Y yo lo que encuentro en el consultorio pues tiene que ver con historias muy antiguas, evidentemente incluso hasta heredades. No es nada raro ver que los problemas de tiroides son heredados. Y ujú, evidentemente lo que decía, nosotros somos una generación de transición que nos va a ujú. tocar, de modo, nos va a tocar limpiar lo que en nuestra familia no se ha visibilizado. Y nosotros nos volvemos esas, me dice una amiga, ovejas arcoíris, Sí. cambiar en vez de ovejas. Exacto. Y nos toca limpiarlo, ¿no? Nos toca asumir también ese rol porque nos está afectando. No es ilusorio, no es imaginado, no es... A veces nos quedamos en este mundo de la imaginación o pensando, sí, lo romántico. No, hay que bajarlo. Mi responsabilidad, como yo vivo un cuerpo humano, lo habito. Yo vivo Exactamente. una vida terrenal. Yo necesito hacer esto, ¿no? Y a veces hablamos, se enfoca la espiritualidad como algo que tienes que estar en todo el tiempo. Y la tiroides, que está justamente en el chakra garganta, nos habla de esta voz que las mujeres no se han permitido sonar, ¿no? Que no se han permitido. ¿Por qué? Porque la sociedad lo dice, ¿no? Hay frases Y también es bastante, válido también decirlo, ¿no? Se ha deliberadamente exacto, silenciado. Yo recuerdo que cuando me se ha acerqué con mi silenciado. endocrinólogo, o sea, que regresé después, ¿no? Regresé después de que ya había yo revertido mi problema y habíamos estado haciendo con muy buenos resultados el programa. Llegué a decirle, doctor, colaboremos, mire, o sea, podemos unir precisamente estas disciplinas. Y realmente él lo único que hizo fue, estás utilizando tiempo de consulta para picharme un proyecto y eso no se hace, ¿no? Entonces estaba enojadísimo. Entonces ahí nos damos cuenta cómo el ego en determinado momento puede obliterar cualquier nacimiento de lo nuevo. Y yo entiendo, Exacto, evidentemente, que haya resistencia a admitir que no solamente somos materia, pero yo no exacto, puedo, o sea, en mi experiencia de sanación y también, evidentemente, con lo que hemos visto con los integrantes del programa, es que cuando se integra precisamente y se reconoce todo el poder global que somos, o sea, que hay una parte evidentemente muy poderosa que es el poder de tu intención, de tu voluntad, de tu espíritu, realmente la persona cambia completamente su vida. Y hemos visto mujeres terminando, porque así lo decidieron ellas, algún triatlón, cambiándose de trabajos, dejando relaciones abusivas. Eso es lo que realmente considero yo una salud real e integral y no solamente exacto. unos estudios de laboratorio. Entonces, eh, hay que preguntarse y ser bastante honestos. Bueno, estos malestares que yo estoy teniendo de la tiroides, ¿cómo los he generado yo? Ujú. O sea, ¿qué parte de mí, qué parte de mis creencias me ha enfermado? ¿No? Y Entonces, ahí me gustaría hacer una aclaración porque hay una línea muy delgada que a veces nosotros las mujeres nos confundimos, que es esta asumir mi responsabilidad o el sentirnos culpable por eso, que son dos cosas muy distintas, ¿no? ujú, No somos culpables. La culpabilidad es algo que nos han venido por el tema de la religión, ¿no? Mi culpa y mi gran culpa, así es. Ujú. pero no es real. Yo hoy me hago consciente de esta situación, la reconozco, la acepto que es importantísima, de dónde viene, y desde ahí me hago responsable de revertirlo. Que es Así es. completamente diferente decir, es mi culpa, fue todo, porque de ahí no vamos a sacar nada, porque aparte la culpabilidad es algo que no existe. Pues Pero, mira, es normal, evidentemente. Yo te puedo contar, o sea, de mi experiencia de cuando yo recibí el diagnóstico, como que evidentemente también es un duelo, ¿no? Y el duelo pues ujú, tiene 50 partes, donde evidentemente hay una parte de negación, una parte incluso de enojo, etcétera, y está bien vivirlo, porque no es exacto. cualquier cosa que te digan, mira, vas a tomar de por vida esta pastilla. Y no hay otra Ujú, cosa que puedas hacer. Eso fue lo que a mí me dijeron, ¿no? Y era alguien que tenía una alta especialidad en Estados Unidos y lo que quieras. Y ve ahora ya no tomo medicamentos. Entonces, sí es algo muy importante que ustedes cuestionen todo lo que se les dice, ¿no? O sea, exacto. la parte evidente donde es importante entender
dónde estoy a nivel biológico y no negar la realidad, ¿no? Es decir, si Ujú. yo veo que tengo un nódulo y que es un RAD5, es decir, es un nódulo canceroso, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues aceptar que yo no quiero que el cáncer se expanda. Entonces, evidentemente, podemos utilizar las herramientas que tenemos a disposición en el siglo XXI, porque no estamos en las cavernas, no estamos tampoco en el No siglo estamos en una XIX, cueva, o sea, de Galeno, exacto. Y donde realmente ujú, aquí lo exacto. importante es entender de que yo tengo y dispongo de muchas herramientas y que evidentemente no es ni la responsabilidad de mis padres, ni de mi médico, ni de mi pareja, ni del terapeuta, ni de la Ni nutricionista. porque tenías mala suerte, no. Exactamente. Entonces, finalmente que va a haber trabajo que se va a tener que hacer de por vida. Esto es algo bien importante. O sea, todos los casos de éxito que ven ha sido gente comprometida, pero desde la razón. Por eso hay una parte de educación muy importante, porque si yo no conozco mi cuerpo, me pueden vender cualquier Ujú, cosa. Yo exacto. creer. Entonces es muy importante comprender cómo funciono yo, cuál es Ujú, mi historia como persona, qué es lo que requiero yo en este momento basado con unas datas que son duras. O sea, si tienes una deficiencia de vitamina D, pues evidentemente es muy difícil que solamente con el sol eso lo exacto. obtengas. ¿Por qué? Porque tu célula y tu cuerpo está sufriendo. Y ahí Ujú, entra precisamente lo bondadoso de la ciencia en este momento, ¿no? ujú, Pero lo importante es entender dónde estoy yo y qué cambios a nivel sistémico, biológico, psicológico, emocional, espiritual tengo que hacer. Y por supuesto que cuando además de este diagnóstico está uno muy agobiado, yo lo viví, y a mí me tomó años llegar al proceso que está ahorita ya descrito y que es tal cual un mapa de ruta probado ya por cientos de personas. Entonces, eso es algo que a mí me da mucho gusto porque yo al principio, hace más de 7 años, decía, bueno, ujú, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿quién me explica esto? ¿No? O sea, ¿cómo voy a ujú. resolver un problema crónico? No es posible, ¿no? Entonces, por supuesto que hay lo que te decía, o sea, como un periodo de enojo ante todo, ante el sistema, o sea, es como, ¿qué he hecho mal? ¿No? Y encima me enfermo de esta cosa. Ujú, Entonces, es normal vivir esas etapas, pero lo importante es no vivirlas en soledad, porque ujú. precisamente eso es lo que se ha visto Porque no en estamos cuando... solas. No, Eso también es algo real, no estamos solas. y lo puedes ver a distintos niveles, ¿no? O sea, pero digamos que en el mundo, dejando a un lado la espiritualidad, o sea, la espiritualidad se puede vivir de muchísimas maneras y evidentemente de maneras como súper tangibles, ¿no? Ujú, Entonces, en exacto. mi caso también, o sea, uno de mis ángeles guardianes claramente fue mi médico, ¿no? Y toda la gente que después también me apoyó, y también evidentemente el conocimiento. Entonces, sí es muy importante eso, ¿no? O sea, considerar de que va a ser un proceso, de que se puede compartir también, de que va a tomar el tiempo que va a tomar, porque pues el caso, por ejemplo, de Guadalupe fue maravilloso, ¿no? O sea, que en un mes y medio ya dejó los medicamentos maravillosos, a mí me tomó Ujú, 4 años, ¿no? Pero todo es perfecto. ok. Al fin y al cabo, si tú tienes pues la intención evidentemente de lograrlo, lo importante es empezar, ¿no? O sea, empezar primero por reconocer Eso, tomar acción. Creo que eso es lo dónde, que hace la diferencia, ¿no? En tu mejoría, ¿ok? Ya lo reconocí, ya lo acepté, ya hice esta autoevaluación, ahora ¿cómo lo revierto? ¿Cuál es la acción que tengo que hacer? Y es importante que menciones ese tema del conocimiento del cuerpo físico, porque es algo que a mí, o sea, yo por un buen de dolencias que tenía, necesitaba saber qué estaba pasando dentro de mi cuerpo. Y al conocerlo, pude darme cuenta que sí, puede ser que haya enfermedades que por el pensamiento y por las emociones, pero también tengo un cuerpo físico. Hay un tema real físico que también le tenemos que prestar atención, porque somos seres multidimensionales y también todos nuestros cuerpos tienen que estar como que prestándole atención, no solamente lo emocional, también el mental, el físico, el espiritual. Y es importante esta integración de la persona en decir, ok, yo me comprometo conmigo. El camino no es fácil, no es de rosas, porque es un autodescubrimiento. Y obviamente así. hay cosas que nos va a gustar y hay cosas que no, pero justamente ese ser amorosa con nosotras mismas, compasivas con nosotras mismas y el saber que no hay bueno ni malo.
que no eres culpable, ¿no? Que en ese momento, en el aquí y ahora, que lo reconoces y asumes esa responsabilidad, ya está en ti revertirlo. Y para eso, en ese momento que tú haces conciencia es mágico, porque comienzan a aparecer las personas Completamente. así, pero como por arte de magia, ¿no? Yo me acuerdo que comentaba y me decían tal, ya comenzaba a hacer tal cosa, comenzaba tal, y yo comencé como que también a reconocer que me iba bien y que me iba mal. O sea, te pueden recomendar cosas, pero tú la adaptas a tu estilo de vida, a tu manera como tú lo sientas, etcétera, etcétera. No necesariamente las dietas funcionan para todos, ¿no? Con este mundo de las dietas donde todos tienen que seguir, no, para todos tiene que ser tal o tal dieta, o todos se tienen que levantar a las 4 de la mañana a meditar, o sea, no. Ser, cuestionarse, ¿no? Creo que esa es la parte fundamental, cuestionar todo lo que nos dicen e informarnos, ¿no? Porque es la única forma en la que podemos aterrizar esa información en nosotras mismas, desde diferentes niveles de nuestra corporalidad. Sí, estoy de acuerdo. Y finalmente una de las cosas que también me gustaría compartir, o sea, es que de nosotras también va a depender de la generación de ahorita, o sea, las que estamos, somos adultas en este momento, el mundo que Ujú, vamos a dejar, ¿no? Si realmente va a seguir siendo este mismo status quo que nos está enfermando, que está causando estos niveles de ujú, infertilidad y todos esos malestares. Entonces, realmente ahí la pregunta es esa, ¿yo qué puedo hacer al respecto? ¿Qué voy a hacer, al menos conmigo, ¿no? Si es ujú, que no estás en un área como tan directa específicamente, pero las decisiones que tú tomes a partir de un estado neutral va a ser ujú. muy diferente a cuando estás precisamente con un montón de temas que no has querido resolver o que no has querido ver y evidentemente esa misma energía, la energía resultante de esos estados, cualquiera de los dos, va a ser muy distinta. Entonces no podemos esperar tener un Completamente. cambio o una vida, estados diferentes haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, si quieres, podemos responder algunas de las preguntitas. A ver. Ok, vamos a ir viendo las preguntitas. Acá hay una de Mari que dice, hola, buenas tardes, mucho gusto. ¿Qué tipo de pensamientos pueden generar hipotiroidismo y migraña? mm, Pues ya depende evidentemente de las personas, ¿no? O sea, es como muy particular, o sea, no hay algo que sea una ley, pero Ujú, evidentemente uno de los patrones recurrentes pues son el trauma, ¿no? O sea, el ujú, trauma no procesado, eventos que yo no pude, que mi cuerpo tuvo dificultad precisamente eh, con, tuvo esta dificultad para asimilar lo que estaba sucediendo. Entonces, va a ser muy importante identificar en tu caso y preguntarle precisamente a tu cuerpo. Pero también otra de las cosas, veo una gran relación evidentemente también con los temas de tipo sexual. Eh, es una constante. La relación evidentemente de todo el piso pélvico con la garganta es algo muy real. ujú. Y solamente esto evidentemente con medicamentos no se sana, ¿no? Entonces fue por Exacto. eso necesario eh, llevar la parte de la fase 2 donde precisamente ya las personas en la fase uno sanaron el intestino permeable, que son de las tres causas más importantes, se bajaron los niveles de inflamación, la persona ya establece un régimen nutricional, se establecen también rutinas, ¿por qué? Porque al sistema endocrino le gusta el orden. Entonces, Ujú, tener certeza de cuándo me voy a dormir, cuándo voy a comer, niveles constantes, evidentemente, de nutrición, de inflamación, descartar parásitos, son cosas muy concretas que hay que revisar en la primera ujú, fase. Y en la segunda fase, pues obviamente se ven temas que no se pueden abordar todos, porque si la persona ni siquiera está durmiendo bien, tiene parásitos, tiene sus reglas hechas un desorden, pues es muy difícil que se ponga a reflexionar sobre sus límites o sobre su relación ujú. con el tiempo, o trabajar Exacto. con este trauma sexual de manera energética. No se Ujú, puede. Entonces, ujú. las cosas tienen que ir en orden, ¿no? O sea, porque si estás durmiendo mal, obviamente vas a tener ansiedad, porque
no tienes suficiente descanso, estás inflamado, ¿no? Entonces hay que empezar por la base. Entonces, yo me dedico también a esta parte de la nutrición funcional, ahorita que dijeron el tema de Ujú, endocrinología. También trabajamos con el doctor Takane. Entonces, la parte de, él trabaja, por ejemplo, también con ozono, en fin, o sea, porque en muchas infecciones, ¿no? O sea, también puede ser que el hipotiroidismo tenga también origen viral, entonces habrá que ver, ¿no? ¿Qué está sucediendo en cada caso? ok. Eh, ujú. Y hay otra pregunta de Adri que habla justamente de lo que mencionaste de que la ansiedad no ayuda a su tiroides. Claro, pues sí, habrá que ver de nuevo. No podemos tomar este rol precisamente de curita, ¿no? O sea, realmente hay que entender qué está sucediendo, qué es lo que está provocando tu ansiedad. O sea, es algo que eh, es lo que hacemos en la primera fase, ¿no? Ujú, Identificar. También trabajamos evidentemente con un equipo, o sea, tengo una tanatóloga también muy buena, una psicoterapeuta también con un enfoque transpersonal y todas ellas pues entienden lo que hacemos en Sana tu Tiroides. Entonces, lo que ya no lo puedo resolver, ¿no? Pues evidentemente se refiere al experto, ajá. y hay que tener evidentemente pues primero una conciencia, ¿no? Ujú, Y como primera medida, no medicar, porque finalmente, por ejemplo, eso, ¿no? O sea, lo que te decía, o sea, el tema del Serafem, ¿no? De que en ujú, realidad es Prozac vestido de... exacto. Es lo mismo con diferente, exacto, túnica, ¿no? O sea, tenemos a Exacto. Argelia que dice, según yo no tengo nada de hipo o hipertiroidismo, tengo muchos años con depresión ansiosa tomando antidepresivos. También este tratamiento es para mí. Sí, siempre y cuando te hagas análisis de laboratorio, o sea, lo que pedimos es un estudio coprológico para saber cómo estás obrando, qué está pasando con tu digestión. Y hemos visto, o sea, es una y otra vez es algo muy común, ¿no? O sea, que con problemas de disbiosis, con permeabilidad intestinal, la persona tenga recurrentes depresiones. Ok. Entonces, ahí ya no es un tema de voluntad o de energía, es un tema Ujú, biológico muy concreto. exacto, físico Entonces, tenemos completamente. que exacto, que tengas parásitos, entender qué está pasando con tu intestino, hacerte también una química de 35 elementos para descartar cualquier otra disfunción, porque el cuerpo tiene muchas maneras de hablarnos, pero de nuevo, la data es la que sustenta precisamente el tratamiento a seguir. Y también, pues un perfil Exacto. tiroideo, o sea, ya hay muchas personas que precisamente llegan a consultorios de psiquiatría o psicología con problemas depresivos y en realidad tienen una disfunción tiroidea de años que no lo saben. Entonces, los análisis de laboratorio que hay que pedir se llama perfil tiroideo completo eh, con anticuerpos antitiroideos Ok. para saber si no hay un problema ahí de autoinmunidad. Y está bien descartarlo, no está de más, ¿no? Ujú, exacto, exacto. Y es importante que no desdoblemos o no separemos, ¿no? O sea, el tema físico existe, el tema emocional existe, el tema mental existe y hay que cubrirlos todos y descartar, ¿no? A veces nos como que enfocamos solo en lo natural pensando de que nada más puede ser, pero utilicemos la tecnología que ya está para esta tecnología bondadosa de la ciencia que está justamente para detectar, para revisar, etcétera, etcétera. Que eso no te va a sacar ni de tus creencias ni de nada, ¿no? Es importante, digamos, hacer esa separación, ¿no? Y saber que somos un ser completo en todas las dimensiones, Claro, ¿no? y ahí esa es una definición de discernimiento, ¿no? O sea, donde yo Ujú, realmente exacto, hay puedo que discernir. puedo estudiar realmente qué es lo que se requiere, si es el momento, si es el lugar correcto, y si saber, o sea, sin ningún tipo de querer tener razón, ¿no? O sea, Ujú, aquí lo importante es estar abierto, esa es otra de las exacto. capas de la sabiduría, ¿no? O sea, es estar abierto. Y yo fue lo que hice, porque dije, bueno, si yo no estoy viendo resultados con este tratamiento, ¿qué tengo que hacer? Buscar, ¿no? Y probar. Entonces, realmente eso es algo que les puedo decir, o sea, este camino que ya está diseñado y que hemos recorrido ya pues, muchas personas, funciona porque no las son técnicas que no son inventadas por mí, ¿no? O sea, Ujú, claramente son exacto. culturas milenarias que ya claramente hacen las cosas
por una razón que evidentemente la ciencia apenas está entendiendo, cómo es que cambian, por ejemplo, la respuesta del nervio vago y hacen que la inmunidad pues se eleve, ¿no? Y sí, por supuesto que Ujú. se puede explicar, pero de ahí a que, Ok, pues sí, o sea, de creer que esto es algo nuevo, realmente no lo es, ¿no? O sea, exacto. eh, todo tiene una explicación y un porqué, y lamentablemente esta información no está disponible en español. Fue algo que yo, por eso es de que Sana tu Tiroides es un proyecto en español, porque se me hace injusto, ¿no? O sea, no creo que, eh, pues sí, o sea, esto tiene que saberse, ¿no? Y Ujú, realmente, entre más personas seamos un ejemplo vivo de que ujú, esto se puede revertir, de que podemos mejorar sin estar dependiendo toda la vida de algo que es externo a nosotros, pues el paradigma va a cambiar. Y no digo ujú, que no estoy en contra del uso de medicamentos, a mí me ayudaron bastante como estrategia de corto plazo, ujú. estrategia de corto plazo, pero ¿qué estrategia de largo plazo estás teniendo tú para lidiar con tus síntomas crónicos? ¿No? Entonces, sí es a lo que hay que pensarse, porque Mm, evidentemente de que va a tener un efecto en tu cuerpo y en tu psique estar tapando los síntomas, ujú. la enfermedad subyacente y las Exacto, raíces van a seguir ahí, van a exacto, seguir sumando, van a seguir creciendo. exacto. Entonces Hay sí que es ir a la importante raíz. limpiar el suelo, ¿no? Ujú, Entender, por eso se toman muestras de sangre, ¿no? Que es como una muestra de tu propia tierra. ujú, Entonces, la copa de los árboles, pues son estos síntomas, ¿no? Que ujú. podemos ver. Ay, qué hermoso como lo explicas así. Creo que le ha quedado bastante claro y la invitación es eso, ¿no? Que dejen la culpabilidad de lado, que asuman esta responsabilidad, este reconocimiento de su poder que ya existe en ustedes y saber de que tu cuerpo no se ataca a sí mismo, ¿no? El cuerpo no se vuelve loco y se ataca, eso no existe. Creo que también eso ha sido como que un enigma y nos lleva a este tema de la culpabilidad, ¿no? Me ha encantado toda la data, la información compartida y te invito a que nos digas si estás con los nuevos programas, si estás con a todos los que se han conectado, a los que van a ver luego este video, al servicio que estás ofreciendo. Sí, bueno, se cortó un poquito, pero toda la Ujú, información la pueden ver en sanatutiroides.com. ujú, Y también pues pueden seguir el Instagram de Sana tu Tiroides, donde pues la idea también es difundir pues esta información, tanto datos duros como evidentemente también eh, algunas datos evidentemente sobre yoga, inspiración vital, etcétera. Y nosotros empezamos el grupo, las clases grupales, el 1 de julio. Entonces, sería bueno, o sea, siempre empezamos evidentemente el programa con una consulta personal, porque de nuevo, ¿no? Cada caso es muy único y las personas pues necesitan un protocolo personalizado y también aprender estas técnicas donde vemos el tema del liderazgo, yoga para balance hormonal y tiroideo, técnicas somáticas también para mover toda esta energía del útero, que son tecnologías del divino femenino, la parte también se ve de la relación evidentemente con el tiempo. Entonces, sí son evidentemente temas que no se van a ver en un consultorio de endocrinología, pero que han hecho exacto. toda la diferencia en la recuperación, tanto mía como de cientos de personas. Entonces, por supuesto que es compatible con el tratamiento médico y pues también contamos con un equipo de personas que están dedicadas a eso, a apoyar de manera integral. Ah, qué bueno. Muchas gracias, Judith. A Mari, sí, Mari, puedes conectar con Judy a través de Sana Tu Tiroides en Instagram o sanatutiroides.com, que es la página web, y conectarte con ella y recibir toda la información de lo que necesitas. Muchas Muy gracias a todos bien. los que se conectaron. Gracias. Gracias, Judith. Ha sido un gozo tenerte aquí. La conversación ha fluido genial. Ha sido súper, súper cool volver a Ay, reencontrarnos y que estemos sí. en las mismas. Eso es lo más loco. Súper miedo, pero nada, me acuerdo perfecto con tu voz aprendida Sí, siempre. pues así pues, ¿no? Obviamente el cambio creo que en esencia es mi ser
pero hay muchas cosas de forma que sí, evidentemente han cambiado. Por supuesto que, o sea, me refiero como que te ves igual de joven, ¿no? Pero sí, qué bueno, eso es el colágeno, el colágeno. Te mando muy un abrazote, bien. muchas gracias. Y bueno, pues Cuídate hasta otra mucho. oportunidad. Gracias a todos por conectarse, a todas las muchachas que se conectaron. Y hasta la próxima. Sí. Los esperamos en el programa. Un abrazo. Bye. Bye.